Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer y bienvenidos a un nuevo video de Rhino. Hoy vamos a modelar esta botella que es de un perfume que se llama Rose d'Amelia. No sé si se pronuncia exactamente así, pero es un ejercicio bastante interesante, bastante rápido, bastante bonito. Este es como tal el objeto, la imagen que la saqué como tal de internet. Y por aquí tengo el render, este es el render que generé. He visto que tiene diferentes rosas este perfumito. Realmente tiene un tono rosado, pero tiene que ver mucho con el fondo. Lo he visto tanto rosa como como un poco melón. También la tapa. También he visto que hay algunos renders por ahí que se parecen un poquito más a estos colores. Pero vamos a modelar este objeto. Aquí tengo mi modelado, déjenme ubicarlo. Está aquí. Este es el modelado que utilicé para generar este de aquí. Y vamos a comenzar. Igual, antes de comenzar, si te gustan este tipo de videos, por favor suscríbete. Vamos a comenzar con un nuevo documento, objetos pequeños, centímetros. Si tienes en cualquier otra escala, vamos a Unique Settings o configuración de unidades. De este lado cambiamos a centímetro y aceptamos. Bien, vamos a iniciar con una línea en la vista frontal. Esta línea va a ser de 12 unidades, acepto, pero va a tener un ángulo de 273. Aceptamos y aquí vamos a tener un stop, ahí está bien, vamos a dar un clic. El siguiente va a ser de 4 unidades, acepto, con un ángulo de 340, acepto, y lo vamos a poner de este lado, así. Luego vamos a poner aquí 3.5 y vamos a llevarlo hacia este lado. Y cerramos comando por el momento. También vamos a seleccionar, vamos a hacer un expose y estos dos elementos los vamos a reflejar. Vamos a hacer aquí un mirror desde la parte media hacia arriba. Ahí tenemos el cuerpo base. A partir de aquí vamos a hacer una línea que venga desde fin a fin, solamente para poner una referencia. Vean, vamos a venir de fin a fin y vamos a poner una línea desde el punto medio a una unidad hacia la parte de arriba. ¿Para qué? Vamos a iniciar un arco desde inicio, final y punto en arco, que inicia aquí, aquí, y esta va a ser la altura. Vamos a hacer un join de estos elementos y vamos a hacer un extrude close planar curve, o un extruir curva plana cerrada. Ahí me faltó algo, déjenme ver. Esta línea del medio es la que no necesitamos, ni esta ni esta, solamente fueron para hacer mi referencia. Ahora es que voy a hacer una extrusión de 4 unidades. Vamos a extruir 4, un enter y listo. Aquí tenemos nuestro cuerpo base. En la parte superior vamos a hacer un cilindro que sea de 3 unidades. Vamos a hacerlo 3 unidades de diámetro. Entonces ponemos aquí un 3, acepto. De altura vamos a poner, déjenme ordenar mis ideas. Vamos a poner 3.5, aceptamos. Esta entidad la voy a mover desde el centro que hay aquí abajo hacia el cuadrante que debe de ver aquí arriba. De hecho, lo vamos a mover más, vean. Aquí falta algo. Vamos a hacer una línea que vaya desde cuadrante a cuadrante. Aquí, solamente es una referencia para ahora sí mover esta entidad desde el centro de abajo hacia el punto medio de la línea que acabamos de crear. A partir de aquí vamos a mover esto. Lo vamos a mover 0.5 hacia la parte de abajo. Vean que primero hice mi referencia y ya después hice aquí mi o moví mi entidad, ¿no? A le vamos a hacer una unión booleana. Desaparece la parte interna, está perfecto. Vamos a generar una nueva capa. Le vamos a cambiar el color, vamos a cliquear. Le vamos a poner color rojo, por ejemplo. Aceptamos. Y vamos a hacer aquí una línea en la parte interna. Activamos. Vamos a hacer una línea que mida 10 unidades. De ángulo le vamos a poner 275. Va a ser un poquito más hacia acá. Debe de haber una diferencia, no debe de ser al mismo ángulo, porque así está la botella, pero no es realmente necesario. Ahí vamos a dar un clic. Luego vamos a hacer aquí una línea de 1.5
De hecho, esta la voy a dar así, tal cual. Y voy a llevar esto hacia este lado de aquí, vean. Por aquí lo voy a llevar. De hecho, esta última lo hice sin medida, pero si quieres la medida, acotación, cota lineal, desde fin a fin, de aquí a aquí, mide 5.5, 5.6 lo puedes hacer. Igual voy a hacer un explode. Esta entidad la voy a reflejar desde la parte media de aquí hacia la parte de arriba. Así está perfecto. También voy a hacer un arco desde inicio, final y punto en arco. Inicio aquí. Aquí ya, si quiero, puedo ahorrarme la referencia. Solamente que, vean, algo así la voy a poner. Algo por aquí. Ok. Ahora, de esta, vamos a ocultar esta pieza. Esta de aquí. Hay que recordar que este fue de 3. A este le voy a hacer también un join. Todavía no lo voy a hacer redondeados, aunque sí va a llevar. Este lo voy a extruir, pero lo voy a extruir 3.4 unidades. Así está bien. Y arriba voy a generar un cilindro. Igual voy a hacer una línea que vaya desde med hacia med. Y voy a hacer un cilindro. Si el otro fue de 3, este lo voy a hacer como de 2.6 más o menos. Le voy a poner both sides en la parte de arriba, ambos lados sí. Y que crezca, híjole, no recuerdo cuánto salía el otro, pero lo voy a hacer tan grande para que choque con el otro. Ahorita van a ver a qué me refiero. Este de aquí lo voy a hacer una unión booleana. Ok, y vamos a ver. Vamos a activar lo que hemos escondido. Lo voy a llevar, déjenme ver, lo voy a mover 3.6, 3. Vamos a moverlo 3.7 hacia la derecha o hacia adentro. Y aquí que era lo que les comentaba, ¿no? Vean, necesitamos que esto salga un poco. ¿Por qué? Porque vamos a hacer aquí... podemos hacer una caja. O trimeamos de una vez. Déjenme ver, porque aquí vamos a hacer algo. Yo creo que podemos hacer inclusive esto. Vean, línea desde punto medio que inicie en el centro que hay aquí. Así. Lo vamos a mover hacia abajo. No sé, 0.2 unidades. Ya que la tenemos aquí abajo. Ahora sí, esta va a ser una referencia para cortar ahorita, pero vean, lo que vamos a hacer es esto. Me voy a esconder esta pieza. Vean, vamos a hacer un fillet edge que está aquí. Y vean, vamos a elegir en siguiente radio 0.2 y vamos a hacer selección de todos estos. Menos el que está arriba, el de hasta arriba no es necesario. Vamos a dar un solo enter. Y si aquí ustedes de repente dicen, ¿sabes qué? Yo quiero el radio de aquí que en vez de 0.2 sea de 0.4, por ejemplo. Nada más tienen que ir cliqueando 0.4 e ir cliqueando e irlos cambiando. Por ejemplo, yo voy a cambiar estos. Puedo seleccionar inclusive aquí, luego 0.4 y acepto. Quiero que esas orillas de arriba, déjenme ver si ya están todas, ya, ¿no? Midan 0.4. Ay, me falta una, creo que no. Si quiero cualquier otra que tenga otro valor, está bien. Voy a dar un enter. Y me va a quedar de esta manera, ¿no? Aquí tenemos un radio más grande que en los demás. Lo importante es que cuando yo venga aquí a analizar bordes, seleccione. Cuando yo dé un enter, me debe de decir que no tiene bordes desnudos. Si tiene, por ejemplo, 2 o 4 bordes desnudos, por ejemplo, aquí tiene 2, y si tiene 2 del otro lado u otros 2 aquí, simplemente voy a poner guión bajo, join edge. Y voy a seleccionar esta arista. Puede que esté en azul o puede que esté en rosa, ahí dependiendo. Acepto. Lo que va a hacer es coser esa parte que quedó abierta. Y cuando yo venga a analizar los bordes, me debe decir ningún borde desnudo. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con el otro. Voy a ocultar este. De yo creo que voy a hacer más pequeñito el radio. Y solamente voy a poner ahí uno, por ejemplo... Yo creo que 0.2 está bien en todos lados. Vamos a ver qué tal se ve esto. De 0.2 en todos lados. Ok. Vamos a ver aquí qué tal está. Agregar objetos. Ningún borde desnudo. Está bien. Activo lo anterior. Y ahora sí vean. Aquí necesito esta línea que ya la tenía. Que ya lo habíamos trazado. Recortar. Y vamos a cortar estas piezas de aquí. Esto me va a convertir... ¿Para qué lo hice? Me va a convertir esto en 2 objetos huecos, 1 y 2, pero también me va a ayudar porque ahí necesito hacer una línea
que vaya de cuadrante a cuadrante, por ejemplo, de aquí a aquí. Y luego voy a hacer un barrido que sea por 2 carriles, primer carril, segundo carril y la línea que acabo de crear, que déjenme ver, déjenme ocultar esta. ¿Dónde está mi línea? Si no la vuelvo a trazar, ¿no? A ver, línea de cuadrante a cuadrante, de cualquier cuadrante a cualquier cuadrante. Ahora sí, barrido de 2 carriles, primer carril, segundo carril y la línea que acabo de trazar, acepto. Ahí tengo la tapita, pero este, que es el interior, lo voy a copiar. Lo voy a copiar en una capa diferente, que sea por ejemplo de color azul. Clic derecho, copiar objetos en capa o copy objects to layer. La oculto. Y de esto voy a hacer un join. Esto lo acabo de transformar en un sólido. Déjenme ver aquí. Voy a analizar mi sólido. Me dice ningún borde desnudo. Quiere decir que eso está perfecto. Entonces lo que voy a hacer es que con este voy a invertir, ¿no? O sea, voy a activar el que escondido. Aquí voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a crear una superficie desde 3 o 4 puntos que rodee mi objeto. Este objeto lo voy a llevar hacia aquí arriba, a donde yo quiera que tenga mi perfume. Si quiero lleno, hasta acá. Si quiero más hacia abajo, menos hacia abajo, a donde yo lo quiera. Y lo vamos a poner por allí, ¿no? Vamos a venir aquí y vamos a elegir crear sólido para seleccionar esta parte y esta de aquí. Y lo va a cortar, ¿no? Lo va a limitar de esta manera. Esto es para que tengamos nuestro interior. Ahora, aquí hay algo importante. Y es que si esta entidad, por ejemplo, esto va a ser el líquido, completamente el líquido. Si esta entidad choca con tu vidrio y en tu motor de renderizado te da problema, lo único que vamos a hacer es escalar, por ejemplo, 2D en la vista superior, desde el centro, por ejemplo, mira. Ajá, por ejemplo, en V-Ray a veces chocan los materiales. Ok, algo así. Solamente que esté en la parte de adentro, hay que darle un poquito de espacio. Y de aquí hacia acá también solamente un poco. Ahí está. Solamente lo puse por dentro del vidrio, que no está exactamente en la misma posición. Que de hecho en nuestra lógica es muy sencillo, ¿no? 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Vamos a crear una capa nueva. Le voy a poner ahí un color distinto. Vamos a hacer un cilindro en esa capa. La voy a palomear. Que de diámetro tenga 6. Y de altura va a tener 5, como tengo a ambos lados, 2.5 y acepto. Este nos va a ayudar para formar mi tapita, que la vamos a poner por aquí, pero esta tapita la vamos a redondear, ¿no? Vamos a venir a hacer un fillet, que sería un empalmar bordes. Aquí sí de radio yo creo que le voy a poner como 0.8, déjenme ver qué tal se ve esto. Ok, a esta tapita hay 2 formas, ¿no? Vamos a hacer esto, vean. Voy a extraer la cara que haya en extraer superficie, esta de aquí, acepto y la suprimo. Y a este le voy a hacer un pequeño offset hacia la parte de afuera. En distancia le voy a poner 0.12, acepto, sólido sí, acepto. Ok, y esta entidad la voy a poner por aquí, ¿no? Le voy a poner más hacia la parte de abajo. Ya solamente en este perfume no viene como tal el dispensador. Solamente lo encontré de esa manera, pero el dispensador son algunos sólidos más, son algunos cilindros. También encontré la etiqueta. Para la etiqueta va a ser muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya la tengo hecha, pero muy fácil, les voy a decir cómo generarla. Vamos a venir aquí a texto de objeto y tenemos en tipografía es Gabriela. Y ahorita más o menos vamos a ver de qué tamaño, ¿no? Vamos a escribir, por ejemplo, en este caso L''Bell. Vamos a poner superficies. En este caso vamos a poner aquí de 0.8 unidades. Aceptamos. Y más o menos sería aquí el tamaño de nuestra tipografía. Vamos a hacer lo mismo con la parte de Rose d'Amélie. Por ejemplo, vamos a poner aquí Rose. Acepto de apóstrofe. Y aceptamos, ¿no? Lo tendríamos de este lado. Esta es la parte de abajo. También estas entidades, recuerden que las hicimos en superficies. Ya nada más necesitamos estas 2 L's, que son muy sencillitas, ¿no? Vamos a hacer aquí una línea. Esta entidad la vamos a hacer de 1.8 unidades más o menos.
igualmente de 1.8 hacia el otro lado. Y esta entidad le vamos a hacer un offset, bastante sencillo. Este offset le vamos a decir que sea de... Bueno, en este caso vamos a poner a través de punto, pero en tapar o en tapas vamos a ponerle plano. Y vamos a elegir algo así. Esta entidad la vamos a reflejar. De hecho, o sea, la vamos a reflejar. Y la vamos a reflejar una vez más. Ya nada más falta que los ubiquemos de manera correcta, ¿no? Que son nada más hacia acá y más hacia acá. Y estas entidades las vamos a ubicar de este lado. Déjenme seleccionarlas de manera correcta. Y en este caso, por ejemplo, vean, las voy a poner por aquí. Aquí al lado todavía. Voy a llevar esto un poquito más hacia acá. Desactivo mis referencias. Por allí. Y esto un poquito más hacia abajo. Por allí. Esto de aquí hay que centrarlo un poco. Debería ir más o menos de este lado. Si no, ahorita lo centramos, ¿no? Si creen ustedes que esto quedó un poquito más grande, entonces vamos a transformar. Vamos a escalar 2D. Lo hacemos un poco más pequeño, simplemente para que quepa de este lado. También si quieren mover el texto para la parte media, lo pueden mover a la parte media. Esta parte va aquí en la parte de abajo. Y ya nada más estas entidades, estas dos les vamos a hacer una planar surface, ok, para que igual estemos tratando con superficies, y las vamos a poner enfrente de nuestro objeto, que ahorita están seleccionadas, y ya nada más las vamos a poner tantito por fuera. Acércate lo más que puedas para que los podamos renderizar por separado y que también no se peleen con el objeto de nuestro cristal, ¿no? En este caso, vean que, déjenme ubicarlo. Ya lo tenemos, ¿no? Ya nada más estas entidades que eran las originales las voy a ocultar por aquí. Y ya tenemos ya nada más, aquí por ejemplo nos falta aquí una cinta, ¿no? Que es de color oro. Entonces vamos a generar por ahí una cinta en una capa igual si quieren diferente. Yo siempre separo las capas. Acepto. Déjenme ver, no lo puse correctamente. Ok, por allí, acepto. Ya nada más aquí voy a generar una línea de aquí por acá. Esta línea la voy a acercar hacia la parte del cuello, ¿no? Por aquí. Y voy a hacer un revolve que está aquí arriba. Este revolve lo voy a hacer a partir de... Yo creo que lo voy a acercar un poquito más. Este revolve lo vamos a hacer a partir del centro de aquí. Lo voy a llevar hacia arriba. Círculo completo. Y ya tenemos aquí nuestra cinta. Si queremos darle un espesor, nada más vamos a generar un offset hacia la parte de sombreado, hacia la parte de afuera. Invertir si está la parte de adentro. Aceptamos. Y ya tenemos aquí ahora sí nuestra botellita. Vean. Voy a enfocarla. Esta botellita es justamente esta de aquí, vean. Bastante sencilla, ¿no? Igualmente, si quieres hacer alguna prueba por ahí de... en por ejemplo, las etiquetas solamente van en la parte de enfrente. Si las quieres poner por la parte de atrás. Si quieres hacer más acortada, más larga tu botellita, más ancha. Recuerda que esta es de 4 unidades. No pude conseguir muchas vistas de esta botella, pero calculé que medía alrededor de 4. Si quieres ponerla más ancha, que tenga 5, 5 y medio, más delgadita, puedes hacer algunas buenas variantes por allí. Chequen, esto era de lo que yo les comentaba, de que estos reflejos que tengo aquí no los podía conseguir, estas cáusticas, por ejemplo esta de aquí, porque mi cristal estaba exactamente al mismo nivel que mi contenido. Entonces, si tienen algún problema, dependiendo del motor de render, hay unos motores, por ejemplo en Keyshot, donde no importa. Lo rendericé en V-Ray, pero bastante sencillo, ¿no? Y bueno, pues espero que les haya gustado. Si fue así, recuerden que pueden suscribirse. El tiempo de modelado tengo ahorita como 33 minutos, pero estuve ahí haciendo algunas pruebas. El primer modelo que hice lo hice hace como 2 semanas más o menos, y no me acordaba de algunas medidas, pero bastante bien. Espero que en la edición esto quede como en 20-22 minutos. No sé qué tanto vaya
a reducir en edición. Recuerda que cualquier duda puedes escribirme, siempre checo los comentarios y trato de responder por ahí. Si quieres tomar un curso conmigo puedes hacerlo, mi contacto está en mi canal de aquí de YouTube. También tengo ahí el contacto de Facebook. Y sin más por el momento, yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico. Espero que te haya gustado este Rose de Amelia y nos vemos en la próxima. Hasta luego.